vive aquí en Allentown, Filadelfia. Él pertenece a la Iglesia Luz Naciente, es director de obra misionera y es maestro de escuela sabática. Hermano Smelling Rivas, muy bienvenido aquí a su grupo de Zoom y amigo de Betania por siempre. Espero que esta no sea la primera vez que usted comparte aquí con nosotros. Ujú. Déjeme decirle que me tocó tuve que decirle al hermano Smelling casi 3 meses de anticipación para este día, pues el hermano Smelling siempre está súper, súper ocupado. Así que hermano Smelling, el tiempo que resta es de usted y siéntase muy bienvenido. Bien, muy buenos días y feliz sábado. ¿Me escuchan, verdad? Sí, la escucha Oh, perfectamente. perfectamente. Lo escuchamos perfectamente, mi hermano. Ok. Muy buenos días y un feliz sábado para cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo. Es para mí un privilegio venir y compartir con cada uno de ustedes estos temas tan importantes que nosotros estamos ya familiarizados con ellos y sobre todo muy pronto ocurrirán en nuestra época. El título del mensaje que vamos a presentar en esta mañana, El dragón y el remanente. Pero antes vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección de Dios en este estudio. Gracias, Padre, te damos porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Te pedimos que al comenzar este estudio tú puedas dirigirnos y que encontremos en él lecciones que sean importantes y útiles para nuestra vida espiritual. Dirígenos, Padre, al estudio de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el presente estudio, quisiera comenzar leyendo una cita que encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 14 y en el párrafo 6. La sierva del Señor dice claramente: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerra y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de desánimo. Es decir, la sierva del Señor reconoce de una forma clara de que nosotros nos encontramos en el umbral de la crisis final. La gran mayoría, inclusive de los hombres doctados en ciencia, reconocen que el mundo se dirige hacia una ruta que para ellos es desconocida. Sin embargo, nosotros que tenemos la palabra profética más segura, entendemos que una gran crisis está por sobrecoger el planeta Tierra. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 1, escribiéndole a Timoteo, dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, mis amados, la crisis que muy pronto ha de venir sobre el mundo entero está casi mente a la puerta. Sin embargo, la gran pregunta sería: ¿cómo estoy yo para afrontar los eventos finales que pronto han de ocurrir en este planeta? En el presente estudio de hoy, quisiera junto con ustedes abordar este tema tan importante. ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? ¿O qué va a suceder en nuestra época? Para nosotros entender esto, en primer lugar, necesitamos
repasar lo que ya ha sucedido antes. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, Daniel 7 y el versículo 21, Daniel, hablando sobre el cuerno pequeño, dice: y veía yo que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y lo vencía. Y luego en el versículo 25 presenta que los santos iban a ser quebrantados por tiempos y la mitad de un tiempo. Como buen adventista informado, nosotros entendemos de que esos tiempos y la mitad de un tiempo representan los 1260 años de supremacía papal que iniciaron en el año 538 y terminaron exactamente en el año 1798. Durante ese tiempo, el pueblo de Dios fue altamente perseguido o atribulado. Murieron miles de cristianos. Muchos de aquellos que profesaban la verdadera doctrina y que adoraban a Dios en espíritu y en verdad fueron perseguidos por el poder político y el poder religioso. Sin embargo, como en toda la época, Dios mantuvo un remanente fiel. Y por esa razón, en el día de hoy nosotros estudiamos lo que se le conoce como la Reforma Protestante, aquel grupo que protestó contra la corrupción que había en medio de la Iglesia Católica Romana. Y la gran pregunta clave es: ¿qué tiene que ver lo que sucedió durante la Edad Media con nosotros hoy en día? Sucede que Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17 anuncia de que muy pronto regresaremos a un tiempo o a una época parecida a la Edad Medieval. Dice en Apocalipsis 12:17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón nuevamente va a irarse en contra del resto. La palabra griega allí es loipoi, que significa remanente. Lo que está diciendo Apocalipsis es que al final de la jornada, el dragón se va a irar contra el remanente de Dios. Y fíjense que este remanente tiene dos características interesantes: guardan los mandamientos de Dios y además de eso tienen en su medio el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando en esta hora, la profecía de Apocalipsis dice claramente que lo que sucedió durante el periodo medieval volverá a ocurrir en el tiempo del fin. Como pueblo de Dios debemos o estamos esperando de que una gran crisis de carácter político religioso pronto va a tomar poder del planeta Tierra. Lastimosamente, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos las profecías de Apocalipsis, encontramos que una iglesia que se le conoce como Babilonia tomará un control mundial. Por eso en Apocalipsis 17, por ejemplo, ustedes lo pueden leer, Apocalipsis, el capítulo 17, los versículos 1 hasta el versículo 3, anuncia sobre esta gran coalición para el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 17: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Nosotros, como intérpretes de la profecía, entendemos que las aguas, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, representan naciones, muchedumbre, lenguas y pueblos. El acto de que esta mujer está sentada sobre las muchas aguas es una evidencia de que este es un poder que va a controlar a los moradores de la tierra. Por esa razón,
cuando ustedes van, por ejemplo, a Apocalipsis 13, van a encontrar que hay una terminología que se usa para hablar de aquellos que no han tomado una decisión con Cristo. Apocalipsis le llama los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? Porque ellos, de acuerdo a Apocalipsis 13, son los encargados de levantar la imagen de la bestia. Por esa razón, cuando ustedes estudian el mensaje de los tres ángeles, específicamente el mensaje del primer ángel, hallarán que este es un mensaje que no es dirigido para el pueblo de Dios. Te preguntarán cómo. Bueno, Apocalipsis 14:6 dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra en Apocalipsis son aquellos que todavía no han tomado una decisión con Cristo, sino que son los que son engañados por las dos bestias de Apocalipsis, el capítulo 13, y son los encargados de levantar la imagen de la bestia. De modo que el hecho de que esta mujer está sentada sobre las muchas aguas es una evidencia clara de que esta iglesia apóstata va a tener un control sobre los moradores de la tierra, sobre los habitantes de la tierra. Pero en el versículo 3 de Apocalipsis 17, ustedes notarán que este poder no solamente va a controlar a los moradores, sino que inclusive va a tener una repercusión dentro de la esfera política. Por ejemplo, dice en el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia es un símbolo del poder político. El hecho de que esta mujer está sentada sobre la bestia significa que este poder va a tener también va a tener el control político en el tiempo del fin. Es decir, Apocalipsis 17 muestra claramente de que la mujer que representa a Babilonia o la iglesia católica romana va a tener un control mundial. No solamente va a gobernar a los moradores de la tierra, sino que inclusive su poder será tan grande que los reyes o los monarcas de la tierra van a estar bajo su control. Y ahora surge la pregunta: de acuerdo a Apocalipsis, ¿cómo este poder va a lograr obtener ese poderío? Bueno, en el versículo 2 se describe la forma en cómo este poder va a llegar a obtener ese control mundial. Dice en el versículo 2: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Si ustedes leen atentamente Apocalipsis 17:2, van a encontrar de que dice que no solamente los moradores de la tierra han fornicado con la ramera, sino inclusive los reyes de la tierra. Es decir, Apocalipsis 17:2 separa. Hay una separación. Están los reyes y están los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? Bueno, lo que está diciendo Apocalipsis es que los moradores de la tierra son las aguas donde se sienta la ramera, y los reyes representa la bestia del versículo 3, donde la ramera también está sentada. Es decir, mis amados, este poder, a través de su sistema doctrinal, le va a dar a beber del vino de su fornicación tanto a los moradores de la tierra, y como resultado estos van a ser persuadidos. Y ahora surge la pregunta: cuando ustedes estudian, por ejemplo, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, ustedes van a encontrar que Babilonia engaña a los moradores o al mundo entero a través de su vino, del vino de su fornicación. ¿Por qué razón es esto? Bueno, para usted entender, debe de ir al Antiguo Testamento. Cuando una persona toma vino de tal forma que llega a embriagarse, no puede discernir entre lo que es santo y entre lo que es común o profano. Ezequiel 44:23. Por ejemplo, si ustedes estudian la historia de Nadab y Abiú, ellos tomaron el fuego
que no había el fuego que Dios había mandado para quemar el incienso y ofrecieron incienso a Dios con el fuego equivocado. Y la razón, de acuerdo al texto, es porque ellos se habían embriagado con vino antes de entrar al santuario y ministrar. En el capítulo 5 del libro de Daniel, ustedes también encuentran lo mismo. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, toma los vasos del templo de Dios, los trae y se sirve vino junto con todos sus sequitos que estaban allí, y como resultado la sentencia divina se hizo sentir. Es decir, en ambos casos ustedes ven que tanto Nadab y Abiú tomaron el fuego que Dios no le había mandado, tomaron fuego común en vez de tomar el fuego sagrado que Dios mismo había derramado, y ofrecieron fuego extraño. En el capítulo 5 del libro de Daniel, el rey toma los vasos del templo de Dios y le da un uso común. Esos vasos que eran sagrados, y ahora le da un uso común porque estaba bajo el efecto del vino. Babilonia hace lo mismo. Le da a beber al mundo del vino de su fornicación. Están ebrios y como resultado no pueden discernir entre lo que es santo y entre lo que es común. Ahora, vamos a definir esto, lo que es santo y lo que es común. Mayormente las traducciones dicen, Ezequiel 43:23, entre lo santo y lo profano. La palabra profano, muchas personas creen que es algo malo, completamente malo, pero una traducción, o la mejor traducción, es entre lo santo y lo común. Hagamos una diferencia sobre esto. Un supermercado no es un lugar malo, pero tampoco es sagrado, es un lugar común. Usted puede ir los días de semana, comprar allí su mercancía. Eso es un lugar común. Pero el templo o la iglesia donde nosotros vamos no se puede comprar ninguna mercancía porque es un lugar sagrado, apartado para Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía como función enseñarle al pueblo entre lo que era de uso común y entre lo que era de uso sagrado. Por eso, cuando ustedes estudian el santuario, encontrarán que el pueblo de Israel lo mismo, no hacía lo mismo durante los días comunes que cuando se iba o estaba frente al templo, porque Dios había encargado al sumo sacerdote de que le enseñara al pueblo de que había una separación entre lo que ellos podían hacer diariamente de uso común y lo que era santo. Por ejemplo, en el jardín de Edén también sucedió lo mismo. Dios le dijo a Adán, mira, de todo árbol que hay allí ustedes pueden comer, es decir, son de uso común, pero este es santo y me lo he reservado para mí. Es decir, el sumo sacerdote tenía esta función. Nadab y Abiú, ni el rey, pudieron discernir entre lo que era santo y lo que era común. Tomaron lo que era santo y le dieron un uso que era común, y tomaron lo que era común y le dieron un uso santo. Babilonia va a hacer lo mismo en el tiempo del fin. Va a tomar, por ejemplo, un día que es un día común y le va a dar un uso santo, y va a degradar el día santo como si fuera común. Por esa razón, Babilonia dice que el día que se tiene que observar es el domingo, pero el domingo no tiene ninguna santidad, es un día común. Mientras pisotean el día sagrado que Dios ha dado el sábado y lo toman como si fuera común. Mis queridos hermanos, lastimosamente, cuando ustedes estudian mayormente las iglesias protestantes de hoy en día, ustedes encontrarán de que la gran mayoría están adorando a Dios en el día equivocado. Están tomando el día sagrado y lo están dando y lo están usando comúnmente, pero están tomando el día común, que es el domingo, y le están dando un uso sagrado. Eso es el vino de Babilonia, y muchas personas están completamente engañadas. Sin embargo, el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, van a ser objeto de persecución del dragón. El dragón, además de representar a Satanás,
también es un símbolo de la administración política o de aquellos que se rebelan contra Dios. Y ustedes preguntarán, ¿cómo es esto? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, capítulo 29 y el versículo 3, encontrarán que Dios llama a Faraón el gran dragón. Fíjense, Ezequiel capítulo 29 y en el versículo 3 dice la palabra de Dios: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el nido, pues yo lo hice. Es decir, aquí el dragón no solamente representa a la persona de Satanás, sino que de acuerdo a Ezequiel 29:3, el dragón también representa al faraón, quien era el comandante o el monarca de Egipto. Es decir, el dragón, además de representar a Satanás, también es un símbolo de aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2, luego que describe a la bestia que sube del mar, que es un símbolo del sistema papal, dice en el versículo 2, y vi a la bestia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón tiene un simbolismo doble. En el año 538, quien le da el poder a la bestia, a Roma, fue el poder político de Roma o Roma imperial. Como resultado de eso, se iniciaron lo que se le conoce como los 1260 años de supremacía papal. Pero fíjense que esta bestia de Apocalipsis 13 tenía varias cualidades de las bestias de Daniel, el capítulo 7. En primer lugar, dice que era semejante a un leopardo. El leopardo en Daniel 7 es un símbolo de Grecia. Lo que significa es que este sistema iba a tener en su medio enseñanzas que eran tomadas de los griegos. Y lastimosamente, cuando ustedes estudian la historia de la Iglesia Católica Romana, ustedes encontrarán que este sistema tiene enseñanzas que le corresponden a Grecia. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el error de la inmortalidad del alma, de que de eso que cuando una persona muere va al infierno, va a la gloria o va al purgatorio, fue un concepto tomado por la Iglesia Católica de Grecia. Grecia, después de Egipto, fue la civilización que más creía en la inmortalidad del alma. Por ejemplo, en Grecia se levantaban aquellos filósofos que están divididos. Tenemos los filósofos presocráticos y también tenemos los filósofos clásicos, que son los más notables: Sócrates, Aristóteles y Platón. Estos tres filósofos tenían algo en común, y era que ellos eran fielmente creían fielmente en la doctrina de la inmortalidad del alma. Ellos pensaban que el hombre tenía un alma que cuando salía del cuerpo se desprendía y seguía viviendo, y que el alma era inmortal. Aristóteles escribió un documento que se le llama la Metafísica. Santo Tomás de Aquino, quien era un fiel sacerdote de la Iglesia Católica, tratando de armonizar el pensamiento de fe y razón, toma la literatura de Aristóteles y empieza a construir una teología tomada supuestamente de la Biblia y basada en los escritos de Aristóteles, para determinar de que había un acercamiento entre la filosofía y la religión. Como resultado, como Aristóteles en su libro de Metafísica entiende que el alma es inmortal, Santo Tomás llega a la conclusión de que el hombre posee un alma y de que esa alma es inmortal. Desde ese momento en adelante se introduce dentro del pensamiento católico la creencia de que el alma es inmortal, el instalamiento de la misa.
concepto que era proveniente de la iglesia, de la civilización griega. Por esa razón, dice que la bestia era semejante a un leopardo porque iba a abrazar creencias que le pertenecían a Grecia. Y también dice que sus pies eran de oso. El oso en Daniel 7 es un símbolo de los medos y los persas. Pero cuando ustedes van a Daniel 7, encontrarán que Dios, cuando se levanta el oso, se le da una orden y se le dice, levántate y traga mucha carne. Es decir, era un sistema o un ejército despiadado que mataba. Eran asesinos. Por esa razón, durante la Edad Media, ustedes encontrarán que el mismo espíritu de tragar y matar mucha gente, como los medos y los persas, es personificado por la iglesia de aquel momento. Pero luego dice que también tenía aspecto y su boca era como de león. El león en Daniel 7 es un símbolo de Babilonia. Significa que Babilonia era la reina de las civilizaciones, la comandante de las civilizaciones allá atrás en los tiempos antiguos, de modo que este poder también se iba a creer soberano y se iba a proclamar la reina del mundo. Inclusive, cuando ustedes van, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, específicamente en los versículos 4 en adelante, ustedes notarán que Babilonia dice en su corazón, estoy sentada como reina. Por ejemplo, en el versículo 7 ya dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en su deleite, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, Babilonia, tanto la Babilonia antigua como la Babilonia moderna, se creen como la reina de las civilizaciones. Es decir, este poder iba a ser arrogante también como la Babilonia antigua y se va a considerar teniendo una supremacía mucho más grande. Es la reina del universo. De modo que esta característica de este poder anuncian de que Babilonia o el sistema papal iba a abrazar en medio de sus sistemas de creencia el mismo pensamiento que las civilizaciones que ya le acabo de mencionar, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Sin embargo, mis estimados, nosotros cuando estudiamos el Apocalipsis, encontramos que Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón, además de representar a Satanás, como ya le acabo de mencionar, también representa a aquellos que se unen en contra del pueblo de Dios. Pero el dragón no va a estar solo. El dragón tiene dos aliados más. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13, allí Juan describe cuáles van a ser los dos aliados más del sistema de Babilonia. Dice aquí, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Estos tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, es lo que compone a la Babilonia mística del tiempo del fin. Porque cuando ustedes sigan leyendo, por ejemplo, en el versículo 19, encontrarán que bajo el periodo de la séptima plaga, Babilonia se quiebra en tres o se divide en tres. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esas tres partes? Por ejemplo, en Apocalipsis 16-19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son esas tres partes, la cual Babilonia será partida en la séptima plaga? Bueno, esas tres partes son las que se mencionan en el versículo 13. La bestia, el dragón y el falso profeta. Estos tres poderes unidos es lo que componen a la Babilonia mística del tiempo del fin. Ahora, inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo Satanás logrará reunir estas tres entidades para guerrear en contra del pueblo de Dios? Elena de White, en su libro que nosotros encontramos aquí, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 574 y en el párrafo 2, lo explica de una forma clara. Dice ella,
merced a los dos errores capitales. Noten esta cita, dice ella, merced a los dos errores capitales. Van a haber dos errores capitales. Y luego vamos a ver cuáles son esos dos errores y qué va a hacer Satanás con esos dos errores. El de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Es decir, los dos errores al cual Satanás tendrá merced al mundo entero son el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Y sigue diciendo, mientras aquel, el de la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Es decir, el error de la inmortalidad del alma forma la base para la creencia del espiritismo. Si ustedes estudian, toda aquella persona o sistema religioso que cree en la inmortalidad del alma también tiene en su medio presencia del espiritismo, porque no puede haber una separación entre estos dos. El espiritismo y el error de la inmortalidad del alma van de la mano. Por ejemplo, cuando ustedes van a Génesis, el capítulo 3, van a encontrar que cuando Satanás engaña a nuestros primeros padres, le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Y luego le dice, coman, porque sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Escuchen bien. Y seréis como Dios. ¿Por qué razón Satanás dijo esto? Si ustedes notan, en los versículos anteriores dice, no moriréis, sino que ustedes van a ser como Dios. Es decir, coman, que ustedes van a ser seres pecadores inmortales y a la vez van a ser como Dios. El espiritismo pone al hombre como si fueran semidioses. Es decir, quiere poner al hombre al mismo nivel de Dios, pensamiento que Satanás había albergado en el cielo, que quería usurpar el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Ahora lo toma y lo está materializando aquí a través de sus seguidores. Es decir, el espiritismo y el error de la inmortalidad del alma siempre van de las manos. Y es decir, el domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Mis amados, nosotros no tenemos que ser muy inteligentes para ver de una forma clara de que estas dos doctrinas están siendo ampliamente acuñadas en el mundo protestante. Le voy a explicar. En el año 2008 se escribió un libro, Creencias Populares, donde hablaba ahí sobre algunas creencias de la iglesia romana que el mundo la ha acogido, y el autor concluyó diciendo que para ese tiempo el 78% de la población de los Estados Unidos creía en el error o en la doctrina de la inmortalidad del alma. Es decir, el 78%. Había un 22% que para ese tiempo no creía, y me imagino que el número ha aumentado. Eso significa que la gran mayoría de la gente creen en estos errores. Por eso Apocalipsis dice que los perdidos serán como la arena del mar, por la sencilla razón de que la gente va donde ven o donde hay más gente. Y siempre yo he dicho esto, nunca la gran mayoría ha tenido la razón. Por ejemplo, en los días de Noé, la gran mayoría estuvo equivocada y solamente 8 entraron en el arca. En los días de Elías, 7,000 más Elías eran los únicos que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, un número muy pequeño para la cantidad de habitantes que había en los tiempos de Elías y Jezabel, de Acab, Elías y Jezabel. En Daniel 3 ocurre lo mismo también. Solamente 3 jóvenes hebreos se pararon delante de la imagen de Nabucodonosor y dijeron, no, nosotros no nos vamos a postrar.
En los días de Jesús, Jesús y un pequeño grupo eran los únicos que estaban a favor de la verdad. El hecho de que muchas personas, la gran mayoría, esté a favor de algo, no significa que esté en lo correcto. La gran mayoría, cuando se habla en términos de adoración a Dios, siempre ha estado completamente equivocada. Otra cosa más es que cuando ustedes analizan la iglesia protestante, van a encontrar de que estas iglesias también creen de que el domingo es el día de reposo. El protestantismo en su gran mayoría cree que el domingo es el día de reposo. Todo eso proviene del vino de Babilonia, que lo está atrapando, están ebrios, y muy pronto esos tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, se van a unir en oposición al pueblo de Dios. Pero sigue diciendo ella, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Mis queridos hermanos, nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos debemos de entender de que muy pronto, este país pasará a la mano de Roma. Es lo que Jesús ya había predicho en Mateo el capítulo 24 y el versículo 15, cuando dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Escuchen bien, cuando ustedes vean la abominación asoladora, el que lea, entienda. Marcos y Lucas describen la abominación asoladora. Uno la describe como el ejército romano cercando a Jerusalén y otro describe la abominación asoladora cuando el estandarte romano sea colocado donde no debe de estar. Es decir, la abominación asoladora era el momento cuando el ejército romano cercara a Jerusalén, clavara su estandarte con el símbolo del sol, lugar donde ese estandarte no podía ser colocado. En el tiempo del fin nosotros esperamos lo mismo. Este país, la Jerusalén moderna, los Estados Unidos, un país que fue levantado de refugio para aquellos que fueron perseguidos durante 2260 años. Apocalipsis 12:6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Ese desierto representa este país. Por esa razón, cuando ustedes van a Apocalipsis 13 y el versículo 11, dice que la bestia de dos cuernos, que es un símbolo de esta nación, se levanta de la tierra. La tierra es un lugar desértico, es decir, es el desierto donde la mujer había huido durante 2260 años. Vinieron aquí, todos sabemos la historia, salieron de allí, de los países europeos, se instalaron, crearon una nación sin papas. Por muchos años, ningún papa había pisado este país. No fue hasta el año 2015 cuando el papa que está ahora mismo entró a los Estados Unidos de Norteamérica. Muy pocas veces había sucedido esto. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros esperamos que cuando el estandarte romano, que es un símbolo de su poderío, sea instalado en este país, entonces nosotros ya vamos a ver lo que se le conoce como la ley dominical. En mi libro que yo escribí, Contemplando la Profecía, digo que la abominación asoladora para el tiempo del fin es el momento cuando una ley dominical sea introducida en este país, los Estados Unidos, donde nunca nada que tenga presencia romana debería de estar aquí, mis amados, y todo eso está a punto de suceder. Debemos siempre de mantenernos pendientes a los eventos que están ocurriendo. Se formará una imagen de la bestia. El pueblo de Dios va a tener que enfrentarse a esos sistemas, pero
Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1 dice claramente que Dios va a tener a un pueblo que va a reflejar su carácter y va a llevar el sello de Dios en la frente. Los 144,000 serán el ejército encargado de batallar contra la bestia, su marca y el número de su nombre. Por eso en Apocalipsis 15 y el versículo 2 dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey del universo. Apocalipsis 15:2 dice que Dios va a tener un pueblo que ya está en el mar de vidrio con sus arpas porque ha alcanzado la victoria sobre la bestia y su falso sistema. Cantan el cántico de Moisés y del Cordero, que es un cántico de liberación. Así como Israel cantó luego de haber atravesado el mar rojo y ser librado por Dios de la mano de los egipcios, el pueblo de Dios va a cantar un cántico de su experiencia porque ellos han pasado y Dios lo ha librado de la mano de la bestia y su imagen. Por esa razón, cuando ustedes ven, por ejemplo, Apocalipsis 14:1, dice que 244,000 están en el monte de Sión. En el Antiguo Testamento yo tengo un estudio muy detenido que podría presentárselo en otra ocasión, donde de una manera bíblica, exegética, yo demuestro que el monte de Sión era el lugar donde venían los sobrevivientes de una batalla. Cuando el pueblo de Dios estaba en una batalla, venían y se reunían en el monte de Sión como señal de que ellos habían ganado. En este contexto, los 144,000, Apocalipsis 14, usted tiene que conectarlo con Apocalipsis 13, 11 al 18. En Apocalipsis 13, 11 al 18, la bestia, las dos bestias se funcionan, imponen su marca, engañan a los moradores de la tierra, dan un edicto de muerte. Sin embargo, los 144,000 son los que se han mantenido fieles de esa guerra contra la bestia y por eso están en el monte de Sión, porque son los que han sobrevivido y han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Han pasado por el tiempo de angustia, han llevado el sello de Dios en su frente, el Espíritu Santo se ha derramado, han proclamado el mensaje de los tres ángeles y por esa razón entonces ahora están con Cristo y son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. De modo, mis amados, que nosotros tenemos que entender de que el pueblo de Dios en todas las épocas, Dios siempre ha tenido un pueblo lleno del Espíritu que ha proclamado su mensaje. Lo mismo que sucedió durante la Edad Media es lo mismo que va a ocurrir en el tiempo del fin. En ambas historias hay aquellos, la simiente de Satanás, pero Dios también tiene un pueblo lleno de su espíritu que desafían al sistema católico romano. 244,000 lo van a hacer en el tiempo del fin. Sin embargo, en la Edad Media, ustedes encontrarán los libros de historia. Yo recomiendo este. No es adventista, pero es un libro que no le llaman las llamas indestructibles, el corazón de la reforma protestante, donde este hombre allí claramente describe la acción de los siervos de Dios durante ese periodo. Un ejemplo es William, bueno, no es muy bueno en mi inglés, lo voy a pronunciar como yo lo veo en español y ustedes me van a disculpar. Uno de los hombres más respetados, al igual que Martín Lutero, por ejemplo, era William Tyndale, o Tyndale, que en un momento a un erudito católico que estaba tan desesperado por las declaraciones de este siervo de Dios, dijo: es mejor estar sin la ley de Dios que sin la del Papa. Y William Tyndale le respondió: desafío al Papa y a todas sus leyes, y agregó: y si Dios me perdona la vida, antes de muchos años haré que un muchacho que maneje el arado sepa más de la escritura que tú. Y no fue un mero alarde. Este hombre llegó a traducir la Biblia del griego a hebreo
en los idiomas originales. Decir esto de que desafío al Papa y a todas sus leyes durante la Edad Media, hermanos, era usted mismo ponerse su sentencia y ser quemado o descuartizado o pena de muerte capital. Sin embargo, estos siervos de Dios desafiaban a un sistema corrupto porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dios ha prometido que va a derramar su espíritu sobre su pueblo fiel y 244,000 serán los encargados de batallar contra la bestia, su imagen y el número de su nombre, y van a salir victoriosos. Que Dios nos ayude. Vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos fortalezca cuando vengan estos eventos tan importantes. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos da de venir y compartir tu palabra en este lugar. Ayúdanos siempre a tener el mismo espíritu de aquellos hombres protestantes de aquella época y a mantenernos firmes para los eventos que muy pronto han de ocurrir. Gracias, Padre, por el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hermano Smelly, muchísimas gracias por tan edificante tema. Que el Señor le siga bendiciendo.